a partir de la película Al otro lado del mundo, dirigida por John Curran y con las actuaciones de Naomi Watts y Edward Norton, basada además en una novela de Somerset Maugham, El velo pintado. Me puse a pensar un poco en las razones por las que solemos amar a alguien, ¿no? A las bases, digamos, en las que solemos apoyar nuestro amor por alguien. Y de eso quería hablar hoy, como planteando un poco la pregunta, ¿por qué amamos a quien amamos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Conde, yo ejerzo el psicoanálisis y en este canal hablo sobre temas relacionados con la angustia, la libertad, el bienestar, el cuidado de sí, ¿no? Y temas relacionados. Todo desde la perspectiva de disciplinas como el psicoanálisis, la filosofía, la literatura, la historia, etcétera. Como siempre, les agradezco mucho su atención y estoy muy agradecido de poder estar aquí compartiendo con ustedes algunas de estas reflexiones. Um, Antes de empezar, bueno, una breve alerta de spoilers. En realidad ahora hablaré muy poco de la película, no diré mucho. Claro que la recomiendo, creo que es una muy buena película, bien dirigida, con buenas actuaciones. La historia es muy valiosa, muy interesante, entonces les recomiendo verla. Y si alguien prefiere como no saber nada de la película antes de verla, recomiendo que pausen el video en este momento, vean la película y después continúen viendo el video, porque como les decía, aunque no habrá muchos spoilers, sí abordaré algún aspecto central de la película. Ahora sí, entrando en tema, considero que muy a menudo amamos, ¿no? A diferentes personas por muchas razones distintas. Incluso, bueno, yo me atrevo a decir que muchas de estas razones son bastante chafas, bastante cuestionables y que es algo que hay que pensar muy bien, ¿no? Que hay que analizar con mucho cuidado. Mm, no sé, por ejemplo, solemos amar a alguien por su belleza, por cuestiones de obligación o de tradición o de costumbre, ¿no? Por ciertas razones como su talento, su inteligencia, su dinero, su poder, o simplemente por algún rasgo, algún gesto, algo que esta persona tiene o que hace que resuene algo de nosotros a un nivel profundo, inconsciente, ¿no? Del inconsciente diría yo, y que eso hace que nos enganchemos y que de ahí se construya algo que se suele llamar amor. Um, Creo que una característica de estas razones para amar es que la mayoría de las veces ni siquiera nos las cuestionamos, ni siquiera pensamos, ¿no? De dónde vienen o por qué. Y sé que esto tiene como una tradición muy fuerte, ¿no? En nuestra cultura, en nuestro pensamiento. Es como creer que el amor tendría que ser algo como muy natural, que surge por sí mismo, ¿no? Que no está para nada como sujeto a nuestro control, a nuestra conciencia, ni nada. Como ejemplo de ello, voy a leer una frase de Julio Cortázar, que creo que pertenece al libro Rayuela, ¿no? En la cual un personaje, me parece, dice lo siguiente. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Digo, claro, no digo que esta sea la visión de Julio Cortázar, ¿no? Es una postura que atañe a uno de sus personajes, pero la cité aquí porque creo que representa muy bien esta idea que usualmente se tiene, como de que el amor tendría que ser algo totalmente fuera del espectro de nuestra decisión consciente. Creo yo que es una visión muy romántica del amor, y aquí digo romántico en un sentido muy crítico, ¿no? Y creo que
es muy problemática también. Creo que si aceptáramos que el amor es algo que simplemente surge en nosotros y que está más allá de todo control nuestro, eso justificaría cosas muy desagradables, muy terribles, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que una persona permanezca junto a alguien, permanezca con una pareja o amistades o familiares, ¿no? Que le hace daño simplemente porque hay amor, ¿no? Que es una respuesta que a veces se da, ¿no? Sí sé que me lastima, pero es que lo amo o la amo y entonces pues no me puedo alejar, no lo puedo dejar. O incluso alguna otra razón similar, ¿no? Como cuando decimos, pues sí, sí me hacen daño, pero son mi familia a final de cuentas, ¿no? Entonces pues tengo que quedarme con ellos, un poco bajo este supuesto de que la familia son las únicas personas que siempre estarán contigo, ¿no? Que por supuesto no es cierto y que a veces el hecho de que parezca cierto hasta es bastante problemático, ¿no? Y digo, claro, es muy importante ubicar que con todo esto que digo, no es simplemente una recomendación, ¿no? De salir de este atolladero diciendo algo tan simplista como que uno tiene que controlar y elegir a quien ama, como haciendo una especie de cálculo matemático, ¿no? O contrastando una lista de pros y contras. Pues no, obviamente no es algo tan simple tampoco, ¿no? O sea, a final de cuentas, es cierto que el amor no es algo que decidamos solamente de manera consciente, pero también es cierto que podemos ir trabajando mucho en nosotros todas las razones, ¿no? Por las que solemos amar a alguien, quedarnos con alguien, elegir a alguien, elegir mantener a estas personas en nuestras vidas y así podemos ir aprendiendo, tanto a un nivel consciente como a un nivel inconsciente, digamos, a amar mejor, a elegir mejor. Bueno, entre las razones que me parecen más chafas para elegir a quién se ama, ¿no? Creo que obviamente está la del romanticismo, uh, que... que es una cuestión muy común, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra tradición, que está muy popularizada en muchas obras que consumimos, ¿no? Actualmente, bueno, creo que actualmente está cambiando un poquito la mirada en muchos ámbitos, pero todavía sigue siendo una idea muy fuerte, ¿no? Estas ideas como de que al ver a alguien inmediatamente se siente algo, se sabe algo, casi casi se reconocen como si vinieran de vidas pasadas y cosas así, ¿no? Que creo que la mayoría de las veces no es más que una justificación para el hecho de no hacer un trabajo personal y simplemente dejarse llevar por cualquier impulso que a uno le surge y que, como decía hace rato, muchas veces termina en situaciones desagradables. Afortunadamente no siempre, ¿no? Afortunadamente también, a veces aunque el amor surja por ciertas razones muy chafas, de ahí se va construyendo algo muy padre, ¿no? Sobre todo si ambas personas están dispuestas a mejorar, a crecer. Pero también es cierto que muchas veces no sucede eso y simplemente una persona se queda encerrada, se queda atrapada con alguien que le hace daño solo porque siente que hay algún impulso raro inconsciente que llaman amor, ¿no? Otra razón que creo que, aunque es menos, está menos consciente en nosotros a nivel social, en nuestra cultura, digamos, creo que incluso tiene mucho más peso, es más fuerte. Y es esta razón que también ya mencionaba de pasadita hace rato, de la obligación, la tradición o la costumbre, ¿no? Por ejemplo, hay esta idea de que hay que amar siempre a los padres, a los hermanos, a la familia de origen, ¿no? Independientemente de lo que hagan, independientemente de cómo sean, hay que amarlos. Y creo que es interesante porque, claro, la familia de origen es un núcleo de personas con los cuales usualmente se establecen vínculos muy profundos, pues no por nada se fueron formando cuando éramos bebés, cuando éramos niños pequeños, ¿no? Pero
creo que es problemática manejarla como una especie de obligación, como usualmente se piensa, porque conduce al mismo problema. Hay muchas ocasiones en las que los padres hacen mucho daño a los hijos, y no reconocen y no escuchan y no entienden y no se abren, ¿no?, a escuchar, a entender, no admiten sus errores y no intentan cambiar y se confían, ¿no? Y claro, y se quedan muy tranquilamente en esa posición porque pues los hijos o las demás personas alrededor pues simplemente no se pueden alejar porque hay una presión muy muy fuerte en esta sociedad para mantener esas familias así tal cual son, ¿no? Y con esto que digo ahorita, pues no hago una crítica necesariamente a todas las familias, ¿no? Creo que hay familias muy chidas, que claro, hay errores, hay problemas, hay discusiones, pero se componen por gente que está intentando mejorar honestamente, que reconocen sus errores, los admiten, que escuchan a los demás, ¿no? Que no se ciegan en creer que solo sus verdades son las únicas y las absolutas, que no caen en la imposición, o al menos intentan, ¿no?, cada vez más no caer en la imposición. Entonces creo que hay familias muy chidas en ese sentido, pero también es cierto que creo que la mayoría de las veces, la mayoría de las familias no suelen ser así, no suele pasar esto, justamente porque pues se quedan muy confiados en que los hijos tienen la obligación de amar a los padres, y yo creo que esa es una noción que también habría que desechar totalmente, ¿no? Uno no tiene obligación de amar a nadie, ¿no? Si uno logra alcanzar un cierto estado en la vida en el cual puede amar a alguien a pesar de que sea una persona problemática, dañina y demás, está padre, ¿no? Claro, creo que es algo muy, muy valioso, pero ese amor no se manifiesta, creo yo, en una postura de, pues te permito que me hagas daño, te permito que hagas lo que quieras, te justifico todas tus acciones, ¿no? Porque eso lo único que nos lleva es a mantener, crear y sostener canallas, ¿no? Gente que está acostumbrada a hacer daño y que no quiere cambiar simplemente porque pues, no tiene necesidad de ello, ¿no? Entonces, creo que es muy importante quitarnos esa idea de que hay una obligación de amar a alguien, ¿no? Definitivamente creo que eso no existe. Y lo que sí, claro, es que está muy padre que podamos acceder a posturas en las cuales podamos amar a personas de una forma libre y poniendo límites y con una perspectiva de crecimiento constante, ¿no? Común. Bueno, ya para ir terminando, con esta parte de las razones por las que solemos amar, como mencionaba hace ratito, pues existen otras, ¿no? Hay gente a la que se ama por su talento, por su inteligencia, por su dinero, por su poder, por cierto rasgo que no podemos ubicar muy bien por qué, pero nos atrapa, ¿no? Nos atrae. Y refuerzo algo que decía, no necesariamente el que haya una razón cuestionable en el origen de un amor, eso quiere decir que la relación vaya a ser mala o que ese amor nos vaya a llevar a algo dañino. No, creo que existen muchas posibilidades de crecimiento si ambos se aplican a ello, pero si eso no se da, entonces creo que sí es muy importante cuestionar las razones que subyacen a nuestro amor, porque a veces pueden ser simplemente la repetición de traumas inconscientes, de traumas infantiles, ¿no? Que nos hacen elegir a personas dañinas para nosotros solo porque de alguna manera resuenan con esas experiencias traumáticas que tuvimos y entonces estamos ahí como atrapados una y otra vez. Ahora sí, retomo un poco de la película de Al otro lado del mundo, que justamente por lo que me llamó la atención es por un aspecto que es muy poco, creo yo, muy poco abordado en los productos culturales en nuestra sociedad, y es la posibilidad de amar a una persona por el hecho de que es una buena persona, ¿no? Que el personaje representado por Naomi Watts en esta película, creo que justamente llega
a ese darse cuenta, ¿no? A esa realización, a poder dejar emerger en sí un amor porque la persona a la que ama, a la que empieza a amar, justamente es una buena persona, ¿no? Más allá de cualquier otro rasgo favorable o desfavorable que pueda tener o no tener. Lo muy muy interesante es, me parece, ese punto, ¿no? El poder amar a alguien por ser una buena persona. Y ya ahora sí, para ir terminando con el video, me pregunto, y bueno, como siempre les dejo la pregunta también a ustedes, a ver qué opinan, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasaría si todos nosotros, ¿no? Fuéramos, o digo, todos los que queramos, ¿no? Fuéramos trabajando más con nosotros mismos cada vez, de tal manera que pudiéramos justamente llegar a ese punto, al punto de poder amar a alguien, porque ante todo, más allá de la belleza, más allá de si hay una obligación o no, si hay una costumbre, una tradición, si tiene tales o cuales características, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, simplemente por el hecho de que es una buena persona. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, con eso termino el video de hoy. Como siempre, en la descripción dejo mi correo electrónico y mis redes sociales, donde intentaré estar compartiendo más contenido. Y como siempre, dejo la invitación para que, si te gustan estos videos, si consideras que te ayudan, que te resultan interesantes o que le pueden ayudar o interesar a alguien más, que me ayudes a compartirlos, que dejes tus comentarios, que te suscribas y que actives la campanita para que te avise siempre que haya nuevos videos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo video.